Vamos a presentarles a un personaje súper extraordinario por su personalidad, por su talento, su genio, la monstruosidad. El horror está dentro de uno. Toda su escritura la pensaba como un mecanismo diseñado para producir un efecto. Es el creador, diría yo, de la novela policial. ¿Y cómo murió? Es un misterio como los misterios de sus cuentos. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo. Vamos a presentarles a un personaje súper extraordinario por su personalidad, por su talento, su genio, su vida, y sus historias, lo que escribió. Estamos hablando de un escritor, Edgar Allan Poe, nacido en 1809, muerto a los 40 años en 1849. Un escritor con una vida muy sombría, muy trágica, muy oscura en muchos sentidos, como que hubiera escrito como un cuento de los que él escribía precisamente. Fue no solo un escritor de cuentos macabros, como uno lo asocia normalmente a Poe, fue también poeta, fue crítico literario, fue ensayista. Yo les he mencionado muchas veces este ensayo El jugador de ajedrez de Maelzel, que es una obra maestra de pensamiento lógico, y por sus obras, por su estilo, por su manera de escribir, es el antecesor de gran parte de la literatura moderna. Fíjense, normalmente uno tiende así, tácita o expresamente, a verlo como una figura relativamente menor, un escritor de cuentos de terror y nada más, pero es mucho más que eso y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, como les decía, nació en 1809 en Boston, sus papás eran actores, murieron muy pronto, quedó él muy niñito, lo acogió un comerciante que se llamaba John Allan, de Virginia. Era un hombre con dinero, pero no mucho de ese dinero fue a dar a la formación de Poe y nada de afecto especialmente. Así que tenían una relación mala, fría, en el mejor de los casos. Entonces, finalmente, Poe se separó de él, se alejó de él, abandonó donde estaba estudiando en la Universidad de Virginia, abandonó muchas cosas en la vida Poe, como vamos a ver, acumuló deudas de juego, entró a West Point, que es la academia más prestigiosa militar de Estados Unidos, también la abandonó. Hay una película a propósito, hay una película en que aparece el Poe todavía en su calidad de militar. Está por ahí, no me acuerdo el nombre, pero está por ahí en alguna de las plataformas digitales. ¿De qué vivía? Empleos mal pagados, de los diarios donde escribía crítica. Vivía en la pobreza y le hacía mucho al frasco. O sea, tenía problemas de alcoholismo muy serios de Edgar Allan Poe. Se casó con una prima de 13 años. En esa época, no estamos en los tiempos actuales, había otras, no sé cómo fue vista por sus contemporáneos. Se casó con su prima, que además tenía 13 años, Virginia Eliza Clem. Poe tenía 27 años en ese momento. Bueno, la esposa, esta niñita, al poco rato se enfermó de tuberculosis, una enfermedad que en esa época era mortal, no había mucho remedio. Se moría mucha gente de tuberculosis y se murió. Y Poe quedó hecho, bueno, esto pasó al año 47. Poe viviría solo 2 años más. ¿Y cómo murió? Este es un misterio como los misterios de sus cuentos. De repente apareció en Baltimore. Apareció ahí. Estaba delirando, vestido con harapos, una ropa que no era de él, obviamente, y no pudo explicar qué le había ocurrido, y murió el 7 de octubre, a los 40 años, y nunca se supo cuál fue la causa de muerte. Díganme que eso no es como un cuento del propio Edgar Allan Poe. Bueno, una de las características más notables de Poe es la manera que tenía de escribir. La mayoría de los escritores, o muchos escritores, no sé cuántos en realidad, quieren expresar algo que tienen en mente, quieren volcar algo que es de ellos y lo tratan de hacer de la mejor manera posible,
y lo que pase con el público lector. Ojalá que les guste la obra, pero es una cosa de segunda instancia. En primera instancia, el escritor está escribiendo para él mismo. Está tratando de sacar eso de la manera más perfecta posible. Puede, así al revés, puede pensar primero qué efecto quiero causar en el lector. Lo quiero aterrar, lo quiero poner melancólico, lo quiero poner... O sea, ¿cómo lo quiero tener? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué quiero que pase con el lector? Y construía la obra en función de ese objetivo del lector. Entonces, toda su escritura la pensaba como un mecanismo diseñado para producir un efecto. Por ejemplo, en uno de sus poemas, que se llama El Cuervo, de Raven, que es bastante largo, él después explicó cómo lo había hecho, punto por punto, como un ingeniero mostrando en un plano el diseño de un edificio. Cómo había construido porque lo construía más que escribía, este poema, para producir un efecto de melancolía. Eso es lo que él quería. Entonces, a ver, usemos un cuervo y explica por qué usaba un cuervo. ¿Qué palabra que repito a lo largo de toda la obra, no humor es la palabra, produce eh, un efecto melancólico, terrible, y suena bien, no humor, tiene un hermoso sonido. En uno de sus primeros cuentos, por ejemplo, se ve esta mecánica, se llama El corazón delator. Entre paréntesis, ya les voy a mostrar un libro que ustedes pueden encontrar en la librería de Edisur en compañía de 25, donde están las narraciones extraordinarias, y una de ellas me parece que es esa, de Edgar Allan Poe. Ya les voy a hablar más de esto, y en algunos momentos les voy a hablar de este. Pero sigamos. En El corazón delator hay un fulano que, medio obseso, se pone obseso con un viejo porque le parecía que le molestaba el ojo del anciano, lo mata, lo descuartiza y lo oculta debajo de las tablas del piso. Llega la policía, no descubre nada, pero empieza luego a escuchar un ruido, el asesino, un latido, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y entonces uno comprende que ese latido obviamente no viene del piso, del corazón del asesinado, sino que está en la cabeza del personaje. Eso es típico de los cuentos de Poe. El horror, el monstruo, no está apareciendo de un féretro o no está avanzando por un pasillo, no está dentro de un ropero cuya puerta se abre como en las películas de horror y uno no sabe qué va a aparecer. Está dentro de el que sufre el horror. Él produce el horror que sufre. Lo mismo con otro cuento de él que se llama El gato negro. Otra vez un tipo que parece normal, pero que no es tan normal. Se empieza a poner violento porque se alcoholiza y mata a su gato. Y después asesina a su mujer. O sea, vean ustedes lo negro que es la literatura de Poe. Y el monstruo, ¿quién es el monstruo? Él. Él es el monstruo. Y después tenemos otra historia que ha sido con esa historia, se han filmado películas. Hay una película también, he visto, por lo menos estaba vigente hace una o 2 o 3 semanas atrás en alguna plataforma, no sé si era Netflix o Prime Video, La caída de la casa Archer. Es la historia de una familia decadente. Una familia decadente, media degenerada, un hermano y una hermana están enfermos, hay una atmósfera morbosa en esa casa. Y la casa misma empieza a adquirir una personalidad como que fuera contagiada por estos seres que viven en ella. Y en medio de esta vaguedad no sabemos cuál es el límite entre la enfermedad de los personajes y lo sobrenatural que empieza aparentemente, porque todo es vago, todo es ambiguo, a ocurrir con la casa.
Estos son un ejemplo de los cuentos de horror. Los cuentos de horror, los horrores están en las personas, no en esqueletos ambulantes ni en vampiros. Mucho más sutil, pues. La monstruosidad, el horror está dentro de uno. Pero no se limitó a escribir cuentos de horror, Poe. Es el creador, diría yo, de la novela policial. Él creó uno de los primeros cuentos donde aparece esto, que del año 1841 es Los crímenes de la calle Morgue. También ha sido llevado a la pantalla. Y ahí aparece un personaje que es un tipo súper inteligente que descubre el autor de los crímenes, el señor Dupin, un francés. Auguste Dupin. Él investiga asesinatos que parece imposible descubrir el autor usando puro raciocinio. Ustedes ven que en ese sentido Dupin, y por lo tanto Poe, es un precursor de Sherlock Holmes, el personaje de Conan Doyle, Arthur Conan Doyle. Con la diferencia, a mi parecer, a mi humilde parecer, que Dupin es un personaje bastante más interesante que Sherlock Holmes, que siempre me pareció un hueón posero, digamos. Nunca me convenció mucho. Demasiado esquemático, pero es cuestión de gusto, por supuesto. Y no solamente el precursor de Sherlock Holmes, hay otro detective que usa su inteligencia, que es Poirot, otro francés. Esto es, me parece que de Agatha Christie, ese personaje. Y hay otros más. Yo me acuerdo, hay otro personaje que, un gordo comilón, que apenas se mueve su asiento, Nero Wolfe. Un personaje también que deriva de Dupin, es de otro escritor norteamericano del siglo XX. Le gustaba mucho a mi mamá, que era amante de las novelas policiales, el Nero Wolfe. Puro raciocinio. No se movía. Nunca se movía de su casa. Tenía una persona, un ayudante bastante hábil también, que hacía los trámites físicos, llamemos así. Bueno, así que él crea el esquema básico de toda novela policial. Hay un crimen, no está claro quién es el asesino, el misterio, y alguien lo resuelve usando el raciocinio. Eso está presente en prácticamente todas las novelas policiales clásicas, por lo menos. No sé cómo ha evolucionado el género ahora. Probablemente ha cambiado un poco. Han habido también variantes más rascas, digamos, del género, donde el que descubre, que suele ser un detective privado. Bueno, ahí hay otras variantes, ¿no? Algunas no rascas para nada, como los personajes de la novela norteamericana negra policial, donde los héroes son otro tipo de personaje. No es un tema de raciocinio lógico, sino que un tema de investigación, qué sé yo. Bueno, esa es otra. Ahí está Arthur Chandler, un escritor de ese tipo de novela. Y hay otros, y ahí los detectives privados tienen otra tesitura. No es un razonador, sino que es más bien un tipo atormentado, pero que hace la pega. Y con un corazón de oro, por supuesto. Son rudos, pero con un corazón de oro. Bueno, ya ven ustedes. Pero además de esto, además de escribir cuentos de horror, además de ser el padre, diría yo, de la novela policial moderna, era un tipo capaz de análisis lógicos muy, pero muy brillantes. Yo les he mencionado, esta es la millonésima vez, el jugador de ajedrez de Maelsen. Les he contado que en esos años, en los años 40, en Estados Unidos estaba uno de los números de escenario. La gente iba a los teatros, en esa época no había televisión, no había radio, iba a los teatros a ver obras de teatro, a ver circo. Y una de las cosas que se expuso en esos años, en un momento dado, era esta máquina que supuestamente jugaba ajedrez y se presentaba en un escenario. El empresario invitaba a alguien del público a jugar. Normalmente la máquina los vencía fácilmente. Y Edgar Allan Poe lo encontró interesante y escribió, y fue a las funciones, creo que a 2 o 3, y descubrió primero, ¿por qué no era posible? Por lo menos estamos hablando de esa época, que no había computadores, no había informática. No era posible que una máquina propiamente tal, una máquina, pudiera jugar ajedrez. Y luego más o menos descubrió cómo tenía que ser que estuviera escondido dentro, como así era, una persona. Muy inteligente el análisis. Fuera de eso, dentro de este mismo ensayo, lo comienza Edgar Allan Poe contándonos acerca de otro tema que también les he tocado a ustedes muchas veces, estos autómatas
basados en mecanismos de relojería que se desarrollaron de una manera increíble en el siglo XVIII. Nos informa de eso y luego va al jugador de ajedrez. El hombre entonces era más que era un escritor del tipo constructor, del tipo arquitectónico. Hay escritores que son una mezcla entre que diseñan algo y luego se dejan llevar un poco por la inspiración del momento mientras escriben. Yo he sabido de un escritor que contaba que ni siquiera se molesta en ir corrigiendo eh, lo que está escribiendo, sino que si de repente le parece que tal otro adjetivo es mejor, lo agrega sin borrar el primero, lo hará después el editor, bastante despelotado. Se dejan llevar, no saben ellos mismos en qué va a terminar. Hay otros escritores que lo primero que escriben, por así decirlo, es el final en su cabeza. Aquí quiero llegar. Si no tengo claro a dónde quiero llegar, no sé cómo voy a empezar entonces también. Son arquitectónicos, construyen una estructura. Esto no significa que su obra sea seca, árida necesariamente. Puede estar repleta de toda clase de movimientos sinuosos, pero tienen una arquitectura dentro de la cual se mueven. Bueno, este hombre era más que eso, incluso era un constructor. Como digo, él explicó paso a paso cómo había escrito ese poema El Cuervo. El hombre está, el poema es así, hay un hombre solo que está leyendo en su pieza, se le ha muerto su amada, está triste, y de repente aparece un cuervo. Y el hombre empieza a preguntarle cosas al cuervo. Y el cuervo siempre responde, no more, never more, never more, never more. Y se va repitiendo, y se va repitiendo, y se va repitiendo, y se empieza a convertir en una palanca de, ¿cómo dijéramos? No de terror, sino que de obsesión. Empieza con esa contestación del cuervo Nevermore, las preguntas se hacen más inquietantes. Bueno, y él explica, elegí la palabra Nevermore porque me parecía que sonaba muy bien. Elegí y dije, ¿qué es lo más melancólico que puede pasar? Él decía, la muerte de una mujer bella es de todas maneras el tópico más poético de todos los posibles. Entonces a este personaje del poema se le ha muerto la amada, bella, por supuesto. Él construía. Entonces buscaba un efecto. Y la influencia de Poe en este sentido va más allá de la influencia que tuvo en el desarrollo de la novela policial, en Sherlock Holmes, en Nero Wolfe, en todos esos personajes típicos y clásicos de la novela policial clásica. También influyó en el campo de la lírica, de la poesía. Fíjense que influyó a Baudelaire, Charles Baudelaire, un gran poeta francés del siglo XIX. Influyó a un escritor de novelas, se supone, para niños, Julio Verne. Influyó, por supuesto, ya dije, a Conan Doyle con su Sherlock Holmes. Y influyó a Borges. Porque si ustedes examinan la obra de Jorge Luis Borges, su fantástica obra de Borges, van a ver que sus historias son construidas minuciosamente, algunas de ellas en forma muy clara, con una lógica impecable, pero no solo construida, sino que el contenido es a veces un enigma lógico o una paradoja lógica, un mecanismo de relojería lógico. Él parte de un axioma y lo desarrolla hasta sus últimas consecuencias. Y desde luego, Borges declaraba tener una enorme, enorme, enorme admiración por Edgar Allan Poe. Bueno, yo les sugiero a los que no conocen a Allan Poe que vayan a la librería, está en compañía 1025, fíjense la cantidad. Aquí hay una foto de Edgar Allan Poe, ¿eh? Ustedes la pueden encontrar también en internet, por supuesto. Hay un montón. Aquí hay unos 20 por lo menos de estos cuentos extraordinarios, estas narraciones extraordinarias. El tonel del Amontillado, un clásico que también ha estado presente en el cine. El corazón del Ator, que el que les contaba ese latido que él sentía después de asesinar a un viejo. El gato negro.
En fin, la caída de la casa Asher, muy interesante. ¿Y para qué sigo? Es un hombre, un escritor muy moderno, muy, pero muy moderno en todo sentido. Yo no sé los escritores de hoy, tanto nacionales como extranjeros, hasta qué grado son constructivistas o son espontaneístas, se dejan llevar por la inspiración del momento sin ellos mismos y saber a dónde van y sin querer saber, con la tesis de que dejemos la creatividad, la cosa que se desarrolle sola, no ponerle límite. Yo lo entiendo eso. Yo funciono más bien constructivamente, planeo las cosas hasta el máximo que puedo. Después lo puedo cambiar. Uno puede cambiar el plano 50 veces, pero siempre con un plano, siempre construyendo. Bueno, no es que yo haya aprendido de Poe, pero supongo yo que independientemente de lo que hiciera Poe, esas dos o tres maneras de escribir distintas siempre han existido, pero en Poe llega al grado máximo y yo no conozco ningún otro escritor que haya explicado cómo construyó un poema, porque estamos hablando aquí de poesía donde se supone que impera en forma total la inspiración del momento, algo que se escribe en un rato, un poema no es un asunto que uno está años escribiéndolo, ¿no? Entonces ahí está la inspiración, el torrente del genio creativo, etcétera. Y aquí aparece este señor y nos dice, no, yo elegí el cuervo, que un pájaro, ¿no es cierto?, negro, distinto, tiene otra connotación que si fuera qué sé yo, un colibrí, un pájaro carpintero, un cuervo. Y el cuerpo repite cada vez que le preguntan, nevermore, nunca más, nunca más, nunca más. El nunca más, que es terrible, porque todos vivimos el nunca más. Nuestra vida está repleta para atrás de nunca más. Nunca más voy a tener 20 años. Nunca más voy a conocer a esa niña preciosa del Cerro Alegre. Estoy hablando de cosas mías. Nunca más voy a estar esperando un libro en la Biblioteca Nacional. Nunca más. Nunca más. Estoy lleno de nunca más. Y usted, si un viejo como yo, está repleto de nunca más. Es una palabra que cuando uno la asocia con las cosas que nunca más van a ocurrir, resulta como un latido bien pesado, bien oscuro. Bueno, este hombre sabía producir esos efectos y su vida misma, qué interesante, qué curioso. No todos los escritores son como Poe, o sea, dados al trago. Hay muchos, sí, pero no todos, ¿ah? Para que vayan. Muchos escritores son simplemente máquinas productivas. El otro día estuve viendo una entrevista que le hicieron a Stephen King, el autor de tantas novelas de horror. Yo creo el escritor más exitoso de todos los tiempos. Le han filmado, han convertido en película por lo menos que yo recuerdo en este momento, unas 6 horas de novela. El hombre se hace novela. Y estaba en un foro, lo vi, y otro escritor le estaba preguntando, oye, ¿cómo es posible que en el tiempo que yo me demoro en escribir 3 capítulos, tú has escrito 3 libros? Y él explicaba su método. Bueno, yo también tengo un método, es un método de trabajo. Entonces Stephen King decía, todos los días tengo el deber, me he impuesto la disciplina de escribir al menos 6 páginas. Después me puedo dedicar a otra cosa. 6 páginas, punto. No estoy esperando la inspiración, que venga un hada a darme un beso en la frente. Me siento frente a la máquina, 6 páginas. Quizás al otro día esas 6 páginas son las mismas del día anterior que las reescribo completamente, pero 6 páginas. Eso es método, eso es trabajo. Hay otros escritores que son más despelotados, hay muchas variantes, hay muchos escritores que son bastante buenos para el trago también. Yo no, ¿eh? Yo bebo, pero no soy alcohólico, ni mucho menos. Eh, y no tengo estos dramas y estas tragedias. En cierto sentido, podríamos decir que Edgar Allan Poe es una caricatura de lo que muchos creen que son los literatos, los escritores, los poetas que viven en una guardilla, que se están muriendo de hambre, que están repletos de horrores, que están enamorados de la persona equivocada, que se les murió la persona, que... No, no, para nada. La mayoría no, en absoluto. Pero Poe sí, Poe es casi el ícono de ese tipo de literato, el poeta maldito que llaman, el poeta maldito. Pero vean ustedes cómo esa personalidad, ese destino personal de Poe, tiene bien poco que ver como la manera como trabajaba. Uno podría esperar que un literato así, arrastrado por
en una vida tormentosa, también escribía tormentosamente, digamos. Y a ver, usted era un arquitecto. Bueno, antes de irme ahora les recomiendo un libro más modesto, el mío, Roma, un viaje inmóvil, que está disponible en elvillegas.cl/tienda. Lo pueden comprar solo o lo pueden comprar en un pack acompañado por otros libros. Hay varios packs con distintos acompañantes. Roma, un viaje inmóvil que fue construido arquitectónicamente, entre paréntesis. Pero sobre todo les recomiendo narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Un gran autor. Y busquen en las plataformas digitales, no recuerdo cuál era, la película donde en uno de los personajes que aparecen es Edgar Allan Poe. Es una película bien interesante con actores de primer nivel. Ahí van a encontrar. Y como les digo, hay mucha cinematografía basada en historias de Edgar Allan Poe, como La caída de la casa Usher y otras. Bien, amigos, eso sería todo por ahora. Les agradezco que hayan estado conmigo, que me hayan acompañado. Por favor, marquen el pulgar para arriba, que nos ayuda a subsistir, a seguir funcionando. Y nos estaremos viendo mañana lunes. Muchas gracias. Chao.